Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy vengo a traeros 20 datos curiosos, 20 datos imprescindibles para la ciática, cuando sufres ciática. Y empecemos por el principio. ¿Sabéis lo que es una ciática? Mucha gente no lo sabe, entonces voy a hacer una pequeña introducción rápida de qué es una ciática, aquí con mi esqueleto y con los nervios en amarillo y en blanco, los huesitos y los discos en transparente, para que sepamos qué es, y luego nos vamos a poner a dar esos consejos, ¿vale? Vamos a hablar de diagnóstico, vamos a hablar de remedios naturales, vamos a hablar de, por ejemplo, ejercicios y terapias físicas. Voy a hacer ejercicios para que los veáis, y luego también vamos a hablar de mitos y verdades, ¿no? Yo tengo un tío en el pueblo que me dice que cuando uno sufre ciática, coges un trozo de laurel, te lo pones detrás de la oreja, saltas, haces así con el codo y se te quita. No, vamos a ver cuáles son los mitos y cuáles son las realidades, ¿de acuerdo? Y por último, unos consejos de salud que tenéis que entender todos como vitales cuando sufrís una patología como la ciática, unos síntomas como la ciática. Recuerda que si este vídeo te gusta, lo puedes compartir con quien tú quieras, con tus amigos, con tus enemigos, lo dejo a tu elección. Y bueno, sin más dilación, dejadme algún comentario que luego los leeré todo con mucho cariño y vamos a ir viendo pues lo que necesitáis y cómo lo necesitáis. Recordad que todo comentario será respondido con educación, siempre y cuando vosotros también la tengáis. Venga, chicos, mirad, pues una ciática. Aquí tenemos este pedazo de ejemplo anatómico muy sencillo, en el que vemos las estructuras de la columna, ¿no? Hablamos de las cervicales, de las dorsales y, en este caso, de las 5 lumbares con la lámina sacra, que es esta. Entonces, como veis, estas laminitas amarillas que salen por los lados, ¿de acuerdo? Por los agujeros forámenes que tienen las vértebras, que hacen la de arriba y la de abajo, conforman un agujero por donde sale un nervio. Ahí estamos hablando del nervio ciático, que son los nervios de L4, L5, S1, S2 y S3. Esos tres vienen por aquí y hacen el tronco ciático, que sale por aquí y nos baja por la pierna. Por eso ese dolor del ciático, cuando nos empieza en la nalga, nos baja por la pierna y nos puede bajar un poquito más lateral o un poquito más posterior, incluso un poquito más hacia adelante, según se describe en algunos libros, algunas ciáticas que son un poco, se meten por la rama del crural, por la rama anterior, ¿no? Entonces, ese dolor que baja, ese dolor sordo que es incapacitante, nos da debilidad de pierna, es un hormigueo, es como una sensación de descarga por la pierna, pues eso es una ciática, y lo componen las raíces, como he dicho, de L4, L5, S1, S2 y S3. S4 y S5 no componen el nervio ciático, aunque también a veces cuando no funciona bien toda la escama, todo lo que es el sacro, lo que son la cadera, lo que es la lumbar, no se mueve bien, pues empieza a haber un problema y hay irradiaciones asociadas a la ciática también, asociadas a que no se mueve todo bien, pero no es ciática como tal. Bueno, dicho esto, yo creo que ha quedado claro los nervios que componen el nervio ciático. El nervio ciático tiene un grosor como de un dedo de gordo, ¿de acuerdo? Como un dedo de gordo. Coger vuestro dedo, poner el pulgar hacia arriba, lo observáis, lo tocáis, ¿vale? Y eso aproximadamente en este canal, ahí es donde sale nuestro nervio ciático, donde viene por aquí detrás y se dirige popito interno, popito externo, bueno, se va hacia adelante, peroneo interno, peroneo y luego sóleo, y va bajando por aquí en función de las ramas. Es como un árbol, ¿de acuerdo? Como un tronco, como si viéramos un árbol de su partida y va ramificando hacia afuera con diferentes, con diferentes ramas, diferentes zonas a las que inervar. Muy importante, chicos, entender de inicio que si estáis muy mal y estáis viendo este vídeo, al médico. Quiero decir, no hay ningún vídeo que os vaya a salvar la vida, sí que os mejore, pero no que os salve la vida. Si estáis muy mal, por favor, acudir al médico. Y eso no es un dato, eso es una advertencia que hago antes de los vídeos y que quiero que tengáis en cuenta, ¿vale? Muy importante. Más cositas del nervio ciático. Pues en breve vamos a hablar efectivamente de lo que es el diagnóstico, ¿no? Entonces, una de las cosas que me pregunta mucha gente, me dice, bueno, yo tengo la enfermedad de la ciática. Y yo digo, a ver, para. La ciática es un síntoma, no es una enfermedad como tal, es un síntoma. ¿De qué? Pues muchas veces de la compresión de ese nervio, ¿de acuerdo? Del E4, del E5, ¿de
acuerdo? O por un trauma, por un golpe se puede ramificar S1, S2, se puede dar un golpe aquí que no sea una hernia, pero suele ser en el 90% de los casos, dato curioso, bueno, ya lo he dado, ¿no? El primer dato no es una enfermedad, es un síntoma, pero en el 90% de los casos es una hernia discal. ¿Qué es una hernia discal? En el 90% de los casos. Pues vamos a dibujarlo aquí rápidamente para que vosotros lo veáis, ¿de acuerdo? Vamos a coger el negro, el rojo y el azul. Venga, espero que lo veáis bien, voy a intentar que no haya mucho reflejo, que a veces se meten los focos, cosas del directo, chicos. Bueno, mirad, una hernia discal, ¿vale? Está claro que no la voy a dibujar tan bonita como es, pero nos vamos a enterar todos. Ese es el sacro, la lámina sacra, ¿de acuerdo? Con sus agujeritos, y esta es la vértebra, ¿vale? Entonces, esto es L5 y esto S1. Justamente las hernias que más frecuente salen es en L5, S1, es en este segmento, porque peca mucho biomecánicamente de la posición que tenemos el ser humano y bueno, es muy común, muy frecuente. Entonces, tenemos una cebolla, literalmente un amortiguador en forma de cebolla, y dentro hay un núcleo con una consistencia como de pasta de dientes, ¿sí? Como la pasta de dientes con la que frotáis los dientes, y eso es el núcleo pulposo, y esto se come, esto es lo que se come toda la presión del disco, ¿de acuerdo? Cuando nosotros andamos, o hacemos deporte, o hacemos cualquier cosa, bueno, esto es una vértebra. No sé si se ha quedado claro, pero esto es una vértebra, ¿vale? Esto es L5. Entonces, cuando nosotros vamos andando, esto es un sistema de amortiguación, ¿vale? Vamos andando y es un sistema de amortiguación. Entonces, se va comprimiendo, pom, 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 pom. Y ese disco, poco a poco, se va lesionando. Las capas de la cebolla y el cartílago que hay en la articulación, porque esto es articulación, disco, articulación, ¿de acuerdo? Se va rompiendo el anillo fibroso, y ese disco empieza a migrar, empieza a hacer algo así, ¿vale? Entonces, claro, el disco ya no está en el centro, ya se empieza a ir hacia la derecha. Te hablo una de los 5 tipos de hernias que hay, ¿de acuerdo? Estamos hablando de una foraminal derecha, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que justamente, los nervios pasan, ¿de acuerdo? Por aquí y por aquí. Y cuando este disco abomba y toca una raíz nerviosa, pues empieza, como digo yo, la fiesta. Porque este nervio que baja por aquí, al ser irritado quiero decir, tú métete un dedo en un ojo, ¡uah!, y eso duele, pues imagínate meter un dedo en un nervio. Nos ramifica el dolor y nos da dolor, como hemos dicho, por toda la pierna, causando pues falta de fuerza, sensibilidad, un montón de síntomas. Esa es la manera más sencilla de explicar qué es una hernia, la más sencilla que conozco. Supongo que vosotros conoceréis otras, bueno, me podéis comentar. El otro 5% hablamos de una estenosis del canal o de los forámenes. Esto básicamente viene, los forámenes son estos y el canal es este. Espero que se entienda, ¿vale? Coger esto y llevarlo aquí. Cuando hay un estrechamiento, por lo que sea, por artrosis, porque el hueso se degenera y empieza a crecer hacia adentro, hacia la izquierda, hacia la derecha, cuando hay un estrechamiento se llama estenosis. Ese es el otro 5% de ciáticas que podéis sufrir. Tenemos un 90% hernias discales, un 5% estenosis del canal, que se va cerrando, y claro, como se va cerrando, pues por aquí ya pues no pasa bien el nervio y entonces empieza la ciática, ¿de acuerdo? Por último, lo que tenemos que hablar es de una anterolistesis o retrolistesis, pero en este caso suelen ser más anterolistesis. Si nos vemos el cuerpo lateral, quiero decir, vemos la columna así, lo que estamos diciendo ahora es que una de estas vértebras que veis aquí cae hacia adelante y cierra la luz y hace tensión en todo el paquete nervioso. Con esto quiero decir que es como si abres un cajón, metes un dedo y lo cierras, a que mal con el dedo. Pues esto sería lo mismo. Los cuerpos vertebrales tienden a deslizarse uno
sobre el otro, generando una falta de alineación y creando mucha tensión aquí atrás. ¿Y qué da la tensión aquí atrás? ¿Qué pasan por aquí los nervios? Pues una ciática, ¿vale? Sé que es un poco el dibujo caótico, pero yo creo que os he puesto unos buenos ejemplos. La pasta de dientes que sale y toca el nervio, sale de la cebolla, pum, pum, se va rompiendo la cebolla, pum, y toca el nervio, ciática. Crece el hueso y toca el nervio, lo irrita, ciática. Se cae la vértebra hacia adelante, deja menos espacio atrás, el cajón que abres, metes un dedo y lo cierras, ciática. Eso sería la manera más sencilla de explicaros qué es una ciática, y me parece algo vital, ya que vamos a estar ahora un ratito hablando de los datos más curiosos, de esos datos imprescindibles que hay que tener cuando uno sufre una ciática. Si tenéis alguna ciática vosotros por algo distinto a lo que he comentado, por favor, me lo comentáis, porque sí que es cierto que hay ciáticas que tienen que ver con otras cosas más extrañas, como pueda ser un virus, como pueda ser problemas neurológicos, como puedan ser otras enfermedades. Lo podemos poner en común y comentar un poco la jugada, si os parece bien, ¿vale? Recordad que, chicos, dejadme en los comentarios y vamos hablando entre todos, ¿vale? Más cosas, ya empezamos con los datos, ¿vale? Bueno, ya hemos empezado, ¿no?, con ese primer dato, que la ciática no es una enfermedad sino un síntoma, que el 90% lo hacen las hernias discales. Aquí lo tenemos representado como un bultito rojo que aparece aquí, ¿vale? Se ha herniado el disco, ¡bup!, ha salido hacia afuera, toca la raíz nerviosa amarilla y la está liando parda hacia abajo. Literalmente estás regando con la goma en tu jardín, el césped, y viene uno y te pisa la goma más atrás. ¿Y qué pasa? Pues que todo ese recorrido pues no sale bien el agua. Pues eso es lo que le pasa al nervio hacia abajo con el tema de las ciáticas, ¿vale? Como os digo, 90% hernias, 5% estenosis, se cierra el canal, anterolistesis, ese deslizamiento de la vértebra sobre otra, el otro 5%. Y luego tenemos los síndromes del piramidal, que bueno, que sí, que comprometen el ciático, pero es un músculo que sale del sacro al trocánter, ¿vale? Y como pasa justamente o por encima, o por debajo, o por dentro del músculo incluso, el nervio ciático, pues si se irrita este músculo, genera un síndrome del piramidal. Un síndrome del piramidal que se llama falsa ciática. ¿Por qué? Porque rara vez baja de la rodilla. Solo se describe un dolor desde la nalga hasta la rodilla. Y eso sería una falsa ciática. Bueno, ¿y cómo, Víctor, otro dato curioso, segundo dato curioso, cómo diagnosticamos, cómo podemos hacer una prueba que me pueda ayudar a alguien en casa? Lo suyo sería que te lo hiciera un médico, para ver si tengo ciática o no tengo ciática. Bueno, vamos a hacer un test de la SEG, ¿de acuerdo? El test de la SEG es un ejercicio de tensión de todo lo que es el nervio, en el que lo que vamos a buscar es que si el nervio está comprimido, al intentar movilizar ese nervio, que tiene que estar suelto, nos va a dar esa señal nerviosa, ¿no? Pongo otro ejemplo para que lo entendamos todos. Estamos regando, vamos a recoger la manguera y alguien la tiene pisada. ¿Qué pasaría? Que no puedo, ¿verdad? Pues esto, si lo hacemos despacito y con cariño, nos puede dar una clara percepción de que tenemos una ciática. Ya veremos de qué, pero por ahora una ciática. Entonces nos tenemos que poner medianamente cómodos. Esto se hace totalmente tumbado, ¿vale? Te pones así tumbadito, con esta pierna aquí así, y lo que queremos es levantarla por encima de 20-30 grados, y una vez que estemos aquí, llevaremos el pie hacia nosotros. Lo suyo es que te lo haga pasivamente alguien. Si aquí te duele y te da irradiación por la pierna, entre los 30 y 60 grados es donde más tensión de la dura madre, más tensión de toda la cadena posterior y más tensión en el nervio que vamos a conseguir, tenemos un síntoma de la SEC positivo, que se llama. Y es algo tan sencillo como eso. Vuelvo a repetirlo. Te pones y dices, mamá, ven aquí, ven un segundito, guapa, tal. Pierna estirada, mamá, levántamela. Pum. Uf, ahí me está dando un poquito. Llévame, mamá, los dedos hacia mí. ¡Ostras! ¿Cómo me duele? ¿Cómo me irradia toda la pierna? Chato, tienes una ciática. Esto es un test traumatológico. Luego el traumatólogo te lo tiene que ver, te tiene que ver el médico, sí, por supuesto. O sea, no solo hacerlo dice que es efectivamente tal, porque puede ser una retracción de toda la cadena posterior y que tú lo interpretes como un dolor de ciática. Entonces, hay que verlo bien. Pero la prueba de la SEC, o elevación de pierna recta, me parece una prueba muy interesante que la gente desconoce,
y que me parece muy interesante comentarla como un dato imprescindible que conocer cuando uno sufre ciática, ¿vale? Cositas como una resonancia magnética. El tercer dato que os voy a dar es, todo el mundo que viene a clínica, tengo una ciática, tengo esto, tengo lo otro, digo, a ver, pollo, ¿tú te has hecho una resonancia magnética? No. ¿Tú te has hecho una radiografía? No. En la resonancia magnética lo que vamos a ver en el cuerpo son las partes duras y blandas, en función de la densidad, si se tira en T1 o en T2, es una manera, un argot de hablarlo, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver cómo el disco está disminuido, porque lo vamos a ver en este corte, vamos a ver que está disminuido, también vamos a ver un corte transversal, sagital, lo que nosotros pidamos, y también vamos a ver cómo ese núcleo pulposo se ha desplazado hacia atrás y realmente está tocando, se ve, es como una foto, ¿vale? Os pongo un ejemplo, vais por la carretera a 200 y en la carretera hay que ir a 100, no a 200, te tiran una foto, te pillan a 200, pues la resonancia viene a ser lo mismo con las hernias, te ven exactamente que impronta, te ven que el agujero, ¿de acuerdo? Porque he dicho el foramen, está ocupado por una masa y está tocando una raíz nerviosa, y de ahí dicen, deshidratación en L4, ¿vale? L5, hay deshidratación, pero en L5-S1 hay una protusión o hernia foraminal derecha, que la estáis viendo aquí, que impronta o estenosa al canal, haciendo que la raíz nerviosa de L4 o S1 o S2 se esté afectada, generando una ciática, ese dolor por la pierna que hemos descrito antes. Y es la resonancia y no otra prueba con la que se determina qué es, qué tipo de ciática, qué tipo de problema hay con esos nervios. Luego también hay que hacer una electromiografía, quiere decir, le dan una señal a un nervio, pum, y a ver a qué velocidad funciona. Si hay un nervio que midiendo las velocidades va a una velocidad disminuida, nos dice que la señal nerviosa no es correcta. Al no ser la señal correcta, piensan que hay una denervación, y esa denervación o esa fluctuación de esa velocidad tiene que ver con compresiones nerviosas. Entonces hay varias pruebas, pero la resonancia y la electromiografía son de las mejores, por supuestísimo. Luego también tenemos una tomografía axial computerizada, que es mezclar radiografía y resonancia con un montón de radiactividad que te meten ahí, que no es necesaria, pero que sería una prueba también que te diría si tienes una resonancia o no. Yo, resonancia, que son cortes magnéticos y que no tiene ningún tipo de connotación radiactiva. El TAC, la tomografía axial computerizada, sí. Más cositas. Así es como se diagnostica médicamente. Pregunta del millón. No sé si estaréis conmigo, lo habréis oído alguna vez. ¿Todas las ciáticas necesitan cirugía? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué opináis, no? Tenéis un disco, como os he explicado antes, como veis aquí, señal roja, ahí, se ha salido, se ha roto, y no va a volver a recuperarse en la vida. Que mucha gente me pregunta esto, ahora lo dejamos, ese es otro melón. ¿Todas las ciáticas necesitan cirugía? No. ¿Todas las ciáticas necesitan cirugía? No. El 90% de las ciáticas evolucionan por sí solas muy bien, no os podéis imaginar lo bien que van las ciáticas con fisioterapia, ejercicio terapéutico, deambulación temprana, ejercicios de neurodinamia que os voy a enseñar a continuación, con medicinas, sí, medicinas, nutrición antiinflamatoria. ¡Hueva! ¡Tú, que te matas! Así se hacen las ciáticas también, con unos buenos golpes. No os podéis imaginar la tremenda evolución que tiene el 90% de los casos. Eso sí, tienes pérdidas de esfínter. ¿Qué es pérdidas de esfínter? Que mucha gente me dice, ¿qué es eso, Víctor? Pues te haces pis y sin darte cuenta te haces pis, o te haces caca, sin darte cuenta, puf, no controlas los esfínteres, o te pones, vas a andar de puntillas, y te cae una pierna, y te cae, o sube la pierna, uf, no puedo, no tengo fuerza, voy andando y me falla la pierna. Pérdidas motoras o pérdidas de esfínter, corriendo urgencias, porque eso sí que no se desbloquea, nos podemos quedar cojitos para toda la vida. Si pasamos así un mes, 2 meses, 3 meses, no hacemos ni caso, y luego tengo casos de gente que se ha quedado con el nervio afectado de por vida. Entonces hay que liberarlo, sí, con cirugía. ¿Por qué? Porque no hay tutía. No se puede perder ni la fuerza en la pierna, ni se puede perder el poder ir al baño cuando uno quiere. Son cosas vitales, ¿de acuerdo?
Como decía antes, que me he quedado con una frase que he dicho antes, todas tienen cirugía, y luego me he quedado con algo súper interesante. ¡Ay! Esto me pasa porque es directo, me he quedado con un melón ahí medio abierto, que luego he dicho que lo abría. Bueno, luego si me viene lo diré, ¿de acuerdo? Otra pregunta del millón, otro dato curioso. ¿Cuánto tiempo me dura una ciática? Es que me encanta, la gente viene y dice, oye, que dentro de 2 semanas tengo la boda de mi hijo, o tengo que jugar un campeonato de tenis, o me quiero ir a esquiar. ¿Cuánto tiempo me va a durar mi ciática? Y yo le digo, ¿tienes resonancia? No, bien. O sí, ¿tienes resonancia? Bien, venga, vamos adelante, vamos a hacerlo, vamos a por ello, me parece bien, te puedo orientar. Vamos a hacer la SEG, ¿vale? Pues sí, oye, tienes ciática, tal. ¿Cuánto te duele? ¿Puedes dormir bien? ¿No puedes dormir bien? ¿Te estás medicando? ¿No te estás medicando? ¿Estás haciendo ejercicio terapéutico? ¿Te estás tratando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, cuando tenemos una ciática leve, ve a ser por un abombamiento discal, ¿vale? Venga, vamos a dibujar esto que yo creo que me parece muy interesante para explicar un poco en qué me baso para decir lo que digo, porque sí que es cierto que aquí, si tuviésemos un traumatólogo en la sala, pues tendríamos seguramente qué estás diciendo por aquí, por allí, tendríamos un buen debate médico, Entonces, mirad, vamos a coger la vértebra y la vamos a pintar, si somos capaces, de negro, ¿vale? Este es el sacro, parte de abajo que os he enseñado antes, y esta es la vértebra, ¿vale? Entonces, si tenemos el disco vertebral y el nervio por aquí, y tenemos, anda, que lo he dibujado del mismo color prácticamente que el disco, vamos a poner este para que lo veáis bien, ¿vale? Tenemos el nervio, ¿vale? Y tenemos, qué sé yo, un abombamiento. Quiere decir que el disco se deshidrata un poco por compresión, pues porque pasas mucho tiempo tumbado, pasas mucho tiempo sentado, pasas mucho tiempo de pie. Bueno, lo que consigues es abombar el disco y tocar un poquito la raíz nerviosa. En este caso, yo les digo a los pacientes, mira, ni tanto tiempo sentado, ni tanto tiempo tumbado. Vamos a hacer ejercicios para hacer que la musculatura que estira la columna y que sostiene la columna se estimule. ¿Y qué hacemos con eso? Ganar altura. No estamos tanto tiempo sentado, no estamos tanto tiempo de pie, pasamos más tiempo tumbados, bebemos mucha agua, B1, B2, B6, B12 y 4, 6 semanas. Con esto quiere decir que una ciática leve nos puede llevar un mesecito, fácil, 6 semanas, un mes y medio. Fácil, algo leve. ¿Qué pasa cuando el disco vertebral se rompe o hace una hernia, o hay demasiada deshidratación, sobrepeso, no hace ni caso el paciente, se va, y el disco se pone aquí así, literal, se pone así, ya te digo, se mete ahí, bueno, en realidad es de otra manera, pero se mete ahí y toca. Bien, pues aquí agarraros, porque esta ciática, esta tremenda ciática, nos puede durar mucho tiempo, señores. Hablamos de 3 meses, no haces nada, 6 meses, eres una persona con deterioro y tienes una estenosis o lo que sea, años. Y ahí sí que la gente decide, pues, o intentar hacer una inhibición de este nervio con corticoides, agujas que nos infiltran según qué cosas en el nervio para que no dé esa señal nerviosa, esa sensibilidad, incluso a veces queman un nervio, ¿de acuerdo?, para que no transmita ese dolor, pero, como digo, una leve, no hay problema, una moderada, nos vamos hasta los 3 meses, una grave, 6 meses para adelante, años. Por eso os digo que es muy importante
os estoy secuenciando las cosas. ¿Por qué? Porque lo primero es tener un buen diagnóstico. Con un buen diagnóstico, tú cuando tienes un nombre y apellido, coges y mandas una carta con nombre y apellido. Mire usted, Víctor Manuel Hernán Cristóbal, fisioterapeuta de Physiolution. Dígame usted qué ejercicios terapéuticos son ideales para la ciática porque tengo una resonancia que dice que tengo una hernia discal en L5-S1. Y Víctor Manuel Hernán Cristóbal, fisioterapeuta de Physiolution, con nombres y apellidos te responde. Con esto quiero decir que no es lo mismo una hernia discal en L5-S1 y tener 40 años que una hernia discal y tener 80, que una protusión, que una estenosis, que cualquier cosa que me cause la ciática. Por favor, diagnosticaros, ¿de acuerdo? Diagnosticaros. Y esa es la respuesta a ¿cuánto va a durar mi ciática? Pues chico, depende de muchísimos factores. ¿Algo leve? ¿Algo superficial? ¿Algo tal? Pues pongámonos con 4 semanas, 6 meses. ¿Algo más moderado? Hasta los 3 meses. ¿Grave? Prepárate años, prepárate 6 meses, 7 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, como tengo gente que no acaba. Sobrepesos, no acaban de hacer caso, no acaban de... o tienen una difícil solución, ¿vale? Y esos son, pues, los datos que digo, que son tremendamente curiosos cuando uno tiene, efectivamente, ciática, ¿no? Cuando tiene esa ciática que yo os he descrito 20 millones de veces, ¿qué es? Bueno, sigamos con remedios naturales. ¿Qué puedo hacer, Víctor? ¿Qué puedo hacer cuando sufro ciática y estoy en mi casa? Y bueno, pues estoy en mi casa y no puedo hacer otra cosa que de alguna manera sufrirla, ¿no? Pero estoy viendo este vídeo y te voy a dar un remedio que puedes hacer. Tema hielo. 15, 20 minutos de hielo cada 2 horitas, donde te duela. ¿Que te duele aquí? Aquí, hielito. ¿Que te duele en el gemelo? En el gemelo. ¿Que te duele en la espalda? En la espalda, hielo. Y se hacen los procesos cuando los procesos son agudos. Agudos quiere decir, ¡pum!, me inicia. Joder, qué mal estoy. Perdonad la expresión. Cáspita, qué mal estoy. Sapos y retruécanos. Qué mal me encuentro. Cómo me baja el dolor. Tú pon el hielo, porque el hielo lo que va a hacer es inhibir esa señal nerviosa, es analgésico y antiinflamatorio. Entonces, en los primeros estadios, 48-72 horas, en la que la hernia está aguda, no quiere decir que tengas una hernia hace 2 años y ya no te puedas poner hielo. Si tienes una hernia hace 2 años y tienes un episodio en el que el dolor sube muchísimo, de una escala del 1 al 10, un 7, un 8, pues ponemos nuestro hielo donde duela, cada 2 horas, 15 minutitos, ¿vale? ¿Qué pasa ya cuando salimos de esas 2 días, 3 días, y empezamos a estar mejor? Aplicamos calor. Esto es un saco de semillas, lo metes al microondas, pim pam pum, y donde tienes un poquito de sensación, aplicamos calor. ¿Por qué? Porque ayuda a mejorar la circulación, quita la tensión de los músculos y es analgésico y antiinflamatorio. ¿A qué mola? El hielo es analgésico, antiinflamatorio y el calor es analgésico y antiinflamatorio, pero en diferentes estadios. ¿De acuerdo? Si tú tienes un nervio con muchísimo dolor y le aplicas un calor, lo que puedes hacer es que esa inflamación que hay ahí por ahí se dispare, más circulación, más inflamación. Entonces, primero hielo, 48-72 horas y luego calor, a partir de esas, el tercer día. ¿De acuerdo? Eso es un dato muy curioso, el primer remedio natural que te doy, un dato imprescindible que tienes que tener cuando sufres ciática. Bueno, pues estamos yendo bien, ¿no? Estamos yendo a una velocidad bien buena, ya os he dado 6 datos, vámonos hasta los 20, y además os voy a dar ejercicios. Ponedme vosotros vuestras dudas que tenemos que ir a por ellas. Corazones para todos, besitos para todos, chicos. He veo por ahí que me saludáis, pues yo os saludo con mucho cariño. Hoy estamos hablando de ciáticas. Sigamos. Algo que es muy fácil y muy sencillo y muy potente, la pimienta negra y la cúrcuma. Algo que puedes comprar en cualquier tipo de establecimiento, en cualquier sitio. Pimienta negra. La pimienta la puedes echar a todo. A todo. Y la cúrcuma, que da un sabor, pero apenas da sabor, se lo puedes echar también prácticamente a todo. Son 2 cosas que están certificadas, que es un potente antiinflamatorio natural,
y que la absorción por el cuerpo es, bueno, potencia los efectos. Y lo que quiero hacer es, ¿por qué cúrcuma y pimienta negra? Quiero decir, porque los dos potencian la reabsorción. No solo tomando pimienta negra vas a ir bien, o no solo tomando cúrcuma, que vas a ir bien, pero no también si las combinas las dos. Por eso he sacado las dos, pimienta negra y cúrcuma. Eso es un dato de remedio natural, remedio de la abuela, remedio de hace 1000 años, cuando efectivamente no había los remedios que había, y que gracias a Dios, pues ahora hay química y hay pastillas que son mucho más fuertes, pero oye, tú en tu dieta lo metes y vas a estar muchísimo mejor. Un segundito, chicos. Vale, esto es lo bonito del directo. Va a quedar una cosa por ahí detrás, ya la he colocado, así que seguimos, venga. Cúrcuma y pimienta negra. Vitaminas. ¿Qué vitaminas puedo tomar cuando uno sufre ciática? ¿Cuáles son las más importantes? Además del magnesio y el potasio, que te viene muy bien para la tensión muscular y te va a ayudar a estar bien, porque recordemos que una hernia no deja de ser un problema biomecánico entre cómo se mueve tu columna, la musculatura, y cómo está amortiguando. Lo que tenemos que tener muy claro es que la vitamina B2, B6 y B12 se encuentra en según qué alimentos y tiene según qué mejoras. Yo me las sé todas, pero que no he apuntado porque no quiero dejarme nada, ¿de acuerdo? Entonces empecemos con la B2, ¿vale? La B2 básicamente, todas estas vitaminas son energía celular, son antioxidantes y ayudan a regenerar los nervios, ¿de acuerdo? Disminuyen la reirritación del propio nervio ciático. Y la B2, por ejemplo, hígado de res, que mucha gente dirá, joder, hígado de res, ¿y eso qué es? O sí, yo lo comía de pequeño, que me dice mucha gente. Tú te vas al carnicero, le pides hígado de res y te da hígado de res. Huevos, lácteos, brócoli y champiñones. ¿Puedes hacer unos platos con eso? Me río porque últimamente me ha dado por cocinar, mucho. Ahora alguna receta antiinflamatoria os voy a hacer. ¿Cómo combinar esto y que salga algo rico? La vitamina B6, piroxidina, ¿de acuerdo? Que su efecto en la ciática básicamente son esenciales para la producción de neurotransmisores. Un nervio, muchas veces nos imaginamos un nervio como un cable eléctrico. Bien, pues ese cable eléctrico por dentro fluye algo, ¿vale? La acetilcolina, etc. Entonces esto ayuda a producir eso que corre por el cable eléctrico, ¿de acuerdo? También tiene propiedades antiinflamatorias y la formación de mielina. La mielina es lo que protege el nervio alrededor, ¿de acuerdo? Protege el nervio y es como ese cable de la luz. Venga, vamos al dibujo, ¿no? Estoy aquí enseñando y me he puesto los colorinchis para haceros dibujinchis, que yo creo que... Madre mía. Yago, ¿me estás viendo? Espero que sí. Colorinchis, me cago en la leche. Tengo un amigo nuevo, que habla todo con inchi. Entonces, esto es un colorinchi, esto es un papelinchi, esto es una ciatiquinchi. Entonces, bueno, pues es un cielo de tío, solo que te lo pega todo. Vamos a ver, ese cable eléctrico, ¿vale? Y por dentro discurre esa señal nerviosa, ¿vale? Que va para un lado y va para el otro, van en ambas direcciones. Entonces, eso es la acetilcolina, los neurotransmisores, y luego lo que recubre a esa estructura, esto que he puesto naranja, es la mielina. Entonces, esta estructura, junto con la otra estructura, anda, que yo también con lo mismo, joder, vaya paliza tengo. Esta estructura naranjita, junto con la estructura, voy a poner en negro para que se diferencie bien, son las que se recuperan muchísimo con todo lo que es la B6, que la podéis encontrar en el atún, en el plátano, en las nueces, en la carne de pollo y pavo y en cereales integrales. Cosas que vienen tremendamente bien, tan sencillo como seleccionar qué voy a comer cuando tengo ciática, tan sencillo como eso. También podéis coger un complejo vitamínico y hincharos a pastillas que tengan B6, B2, B12, algo de magnesio y potasio. Eso es lo que yo os diría. Por último, la vitamina B12, ¿de acuerdo? Que es la cobalamina. ¿Ves? Por eso me apunto las cosas, porque estos nombres pues me suenan, pero lo que no quiero es daros datos incorrectos.
hace como función la producción de la mielina también, y desinflama el sistema nervioso. Si tenemos un sistema nervioso con este calibre, quiere decir con este calibre, pues todo bien, pero si el sistema nervioso se inflama hasta este calibre, crece, ¿de acuerdo? Pues todas las estructuras que hay por al lado, pues no se lo van a tomar tan bien y va a generar una irritación por compresión. Entonces, lo que hacemos con esto, básicamente, es generar una desinflamación del sistema nervioso, ¿vale? Que nos puede mejorar también, pues, en aliviar ese entumecimiento y ese hormigueo que se produce en los síntomas de ciática. ¿Dónde se encuentra la vitamina B12, sobre todo? Pues tenemos sardinas, tenemos el hígado, tenemos queso, tenemos huevo y tenemos leche. Como digo, vitamina B2, B6 y B12 son fundamentales para nutrir a nuestro nervio ciático, nutrir a nuestros nervios. Si alguien tiene una ciática que se llama braquialgia, un dolor que le baja por el brazo, por una hernia cervical, lo que estamos hablando es exactamente lo mismo, los mismos remedios, que muchas veces me preguntaba el otro día un paciente, oye, pero yo es que lo tengo cervical, a mí siempre hablas de la ciática porque es más común, y también que sepáis que esos datos nos sirven para, tanto como para una cosa como para la otra, ¿vale? Pues venga, seguimos con más remedios naturales, cosas que podéis hacer en casa, cosas que no tenéis que ir al médico para hacerlas y empezar a hacerlas ya. Como siempre digo, un dato curioso, un dato muy interesante, algo que deberías de conocer cuando uno sufre ciática es un toque al día, razón de alegría. Date un masaje que aumente la circulación, que inhiba un poquito la sensación y que te ayude a activar lo que es tu pierna. Te pongo como ejemplo, cogemos un poco de crema, ya sabéis que a mí las cremas, pues me gustan las cremas profesionales, las cremas que dan gustito, las cremas que tienen, pues, ingredientes naturales y que van genial. Entonces, la terapia del masaje nos ayuda a... Voy a dar en esta, a ver, sí, yo creo que en esta, que aquí tengo la venda. La terapia de masaje nos ayuda un poco a, pues, a liberar la zona, a quitar la tensión. Muchas veces cuando se sufre de ciática, toda la cadena posterior, como no te puedes poner a estirar hacia adelante, toda la cadena posterior se ve pues, tocada. Entonces, cogemos un poquito de crema y algo tan sencillo como si yo tengo la irradiación por donde me estoy tocando, vamos a hacer 2 minutitos tocando bien el gemelito, porque me baja por aquí, justamente por aquí, raíz de S1, S2 es por dentro, ¿de acuerdo? S2 por dentro del gemelo, S1, L4, L5, L4 más anterior, ¿de acuerdo? Y van por la pierna, por aquí, por aquí o por aquí. Es así como los dermatomas que se conocen, pues influyen en ese tramo, en esa carretera, ¿no?, que está afectada. Pues lo que conseguimos básicamente es alterar una autopista, una carretera u otra en función de dónde tienes la hernia. Hacemos este masaje durante 2 minutos en la parte del gemelo, ¿vale? Un segundito, que así estoy controlados los comentarios. Y pasamos a los 2 minutos a la zona de del isquio o la zona lateral de la pierna. Si nos doliese básicamente la nalga, pues cogeríamos y dentro de la nalga y le daríamos a la nalguita y le darías ahí con la manita, un masaje palmar, muy sencillo. Otra técnica de masaje que podemos hacer todos en casa sin tener ni idea de lo que es un masaje, ¿vale?, es cerramos el puño y frotamos, fra, 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 fra. Y esto lo que va a hacer es adormecer la piel, lo que va a hacer es sobresaturar un poquito el sistema nervioso y va a dejar de darte durante un tiempecito esa sensación de calambre, esa sensación mala que te está dando, ¿vale? Entonces vamos a ver, dejarme comentarios aquí, que estoy viendo que está viendo muchos, y lo que no quiero es que se cierren todos de golpe luego. Entonces lo que voy a hacer es ponerlos aquí, pop, pop, pop. Aquí los tenemos, y lo que vamos a hacer es, bueno, pues tenerlos vistos. Recordad que cualquier mensaje que dejéis, cualquier duda que tengáis, lo que podemos hacer es luego solventarlas entre todos, y os animo a que, como digo, compartáis esta información si os parece útil,
y como mínimo la estéis disfrutando, como el que dice, ¿eh? Haríamos otros 2 minutos de roce superficial con los nudillos, que va a calmar la zona, y también podemos hacerlo en la zona del isquio, o la zona lateral, o la zona anterior, ¿vale? 2 con la mano, 2 con la mano, cerramos puño, 2 y 2. Y esto lo podemos hacer un par de veces al día perfectamente, que os va a venir muy bien, os va a mitigar y os va a facilitar un poquito la vida. Mucha gente me dice, oye, yo tengo una pistola de masaje, ¿cómo la utilizo? ¿Qué hago? Pues lo que te acabo de explicar. Una cosa que te vendría muy bien es pasar la pistola de masaje por toda la columna, por detrás. Ahora lo voy a hacer yo, ¿vale? Pero sería pasar por toda la estructura de atrás de toda la musculatura paravertebral. Lo pongo así para que lo veáis bien. Entonces, perpendicularmente a la columna, sin golpear las espinosas, que son estos huesos que están aquí atrás, que notaréis vosotros como un espinazo, por los lados, ¿para qué? Para relajar toda la estructura que hace que haya una disfunción en tu lumbar. Entonces te viene muy bien. También podemos trabajar un poco la zona glútea. La trabajamos pasando la zona glútea, pasadas durante 3-5 minutitos. Luego la zona del isquio y la zona del gemelo. ¿Queréis ver cómo lo haría yo? Alguna ciática he tenido, ¿eh? Pues tan sencillo como esto. Fijaros, me voy a dar la vuelta, perdonad que os dé la vuelta, que os dé la espalda, pero os lo quiero mostrar bien. Esta es mi línea vertebral, las espinas, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es localizar aquí e ir trabajando desde arriba, desde el sacro hasta la zona dorsal, T12. Cuando lleve 2 minutitos, 3 minutitos aquí, cambio a la otra línea. Despacito, a un ritmo suave, sintiéndolo. Oh, me duele un poquito más aquí, te puedes quedar unos segunditos aquí y sigues haciendo unas pasadas longitudinales. Cuando hayas acabado con la zona lumbar, te puedes ir a la zona de glúteo. Te pones así, desde la cresta ilíaca, y le das un poquito al glúteo, donde la espalda pierde su noble nombre, el glúteo. Eso es, y le vas dando, joder, esto es una maravilla, o sea, tengas ciática o no tengas ciática, un masajito en el glúteo con pistola de masaje, esto es una maravilla. ¿Por qué? Porque te quita mucha tensión. Llegamos al trocante, el hueso que está aquí en la caderita, podemos pasar por un lado, y luego, oye, que tengo dolor justamente en esa línea, pues nos vamos dando justamente en esa línea, 2-3 minutitos, y luego cuando hayamos estado 2-3 minutitos en cada zona, vamos a terminar con la zona del gemelo. Le doy a la zona del gemelo, donde me ha estado doliendo, donde noto que la ciática me da más sensación, pues removamos la circulación, removamos un poco la estimulación y generamos un poco, pues bueno, tirémosle un salvavidas a la ciática. Esto no va a curar una ciática, ¿por qué? Porque la ciática es un problema que está en la lumbar, ya lo he explicado, pero sí va a mitigar los síntomas, os va a ayudar a hacer el día a día mucho más llevadero, ¿vale? Muchas veces me decís, esta pistola, ¿a qué velocidad? ¿Tengo que hacer mucha fuerza? ¿Qué tipo de cabezal utilizo? Señores, simplifiquemos. Un cabezal que pueda soportar. Aquí lo que buscamos es una estimulación circulatoria, no queremos trabajar un músculo, que podría ser un cabezal más duro. Esto es un cabezal mediano, blandito, que se adapta muy bien a la columna. De todas las velocidades que tengan, todas las velocidades que suelen tener las pistolas llegan a 50 o a 60 hercios. Los estudios que hay son a 50-60 hercios, entonces habría que ponerlo a tope. A tope. La presión que tienes que hacer, que no duela, que sea un poquito sensación, pero que no duela. Y con eso te he dado todos los parámetros. Que no puedes trabajar con la pistola a tope porque te resulta muy desagradable, la vas bajando un poquito de velocidad. No te puedo decir más porque no hay mucho más. Es una herramienta de masaje. Las herramientas de masaje, ya sea una mano, ya sea una pistola de masaje, hay que utilizarlas con cabeza y sabiendo lo que se hace. Bajo las directrices que te he dicho, lo puedes hacer una vez al día sin ningún tipo de problema, que es imposible hacerte daño como yo te estoy escribiendo. Es más, te va a hacer mucho mejor, te vas a sentir mucho mejor, ¿vale? Aquí dejamos nuestra pistolita de masaje. Muy bien. Pues otra cosa que vamos a hacer, algo que podéis hacer en casa, algo que es tremendamente sencillo, estiremos el piramidal.
la musculatura glútea. ¿Por qué? Porque el estiramiento del piramidal y de la musculatura glútea son cosas que están validadas científicamente a la hora de aliviar la compresión del nervio, a la hora de aliviar la irritación del nervio. Entonces es muy interesante que el estiramiento del piriforme o piramidal la hagáis todos los días, ¿vale? Con esto digo lo siguiente y os voy a hacer la postura que os habré hecho 1.000.000 de veces en el canal. La vamos a practicar con las dos piernas para que lo veáis, porque la gente me dice, bueno, yo tengo ciática, ¿qué lo hago? ¿Con la izquierda? ¿Lo hago con la derecha? Chato, hazlo con los dos, pero sobre todo por donde tienes la ciática. Tenemos una ciática izquierda, que me baja por aquí. Pues lo que hacemos es flexionar la otra pierna, tobillo izquierdo sobre derecho, nos buscamos aquí y nos hacemos un estiramiento del piramidal y del glúteo. Se está estirando glúteo y se está estirando el piramidal. Que viene el piramidal justamente de aquí, una línea hasta el trocánter, aquí. Donde tengo la mano es el piramidal, literalmente. Entonces aquí estamos haciendo un estiramiento suavecito, relajado, que deberemos de practicar, lo voy a estirar porque me está viniendo de lujo, al menos 20 segundos. Si no haces menos de 20 segundos, lo que va a ocurrir es que tu cerebro no le va a decir al tendón y al músculo, oye, chicos, os mando una orden de que os relajéis. Relajaros, por favor. No sigáis con tensión, relajaros, perder fuerza, estiraros. Si no haces menos de 20 segundos, si no haces más de 20 segundos, esto no se da. Yo, 40 segundos, un minuto, perfecto. Más de un minuto yo no lo haría porque podéis irritar un poquito. También el sobreestiramiento no le viene bien. La otra pierna, ¿cómo sería? Pie derecho sobre el izquierdo, cogemos y tiramos. Y ahora estamos estirando la nalga, la cara oscura de la luna, que no veis, la nalga que no estáis viendo, como por aquí los dedos, pues esa sería la que estamos estirando, la cara oculta de la luna. Y estaríamos aquí otros 20-30 segundos, 20-30 segundos que me vais a permitir quedarme, porque esto me está viniendo muy bien, porque el otro día estuve jugando al fútbol y tengo tensión aquí atrás, toda la del mundo, vamos, tengo aquí que barrer, como digo yo, luego después del directo me voy a quedar estirando un poquito, aquí en las espalderas que tengo. Bueno, cuando ya hemos hecho un minutito de esto, nos hemos relajado, hemos hecho el piramidal, pero qué bueno sería hacer una segunda ronda, volver a estirar el izquierdo, que mínimo 2 veces. ¿Por qué? Porque hay veces hay fibras pues que no se enteran o no lo estáis ejecutando bien, entonces una doble ración de caldo te hace estar lleno. Con una sola ración de caldo, cuando tú comes, te puedes quedar con hambre, pero si te comes 2 raciones, no. Por eso digo que suavecito. No se estira, ¡ah! Me voy a romper al 90, 100, no, se estira un 60, un 70, una posición cómoda, que reciba un input, ese tendón, ese músculo, y que hable el cuerpo, que se estimule el parasimpático es lo que relaja el cuerpo, y empecemos a generar relajación en ese piramidal. Cuando hayamos hecho 2 por cada lado, ¿vale?, habremos hecho el circuito de estiramiento del piramidal y, como digo, está testado científicamente que estirando este músculo las ciáticas son menos ciáticas. Y si es un síndrome del piramidal, ya ni te cuento, que es el músculo diana que está originando todo esto. Vale. ¿Qué más cosas? ¿Qué más datos curiosos tenemos por ahí? ¿Qué datos imprescindibles tenemos a la hora de sufrir una ciática? Posturas que deberéis hacer todos los días, durante al menos también 1 minuto cada postura. Vengan del yoga, vengan del pilates. Bueno, el yoga es milenario, el pilates englobó una serie de ejercicios en las que también se rescatan y se hacen. Vamos a hacer 2 posiciones, ¿de acuerdo?, que seguramente vosotros conozcáis. La posición del maometano y la posición de la cobra. Voy a explicar qué ocurre en cada una de ellas, ¿vale? Entonces, en la posición del maometano, véase, me siento sobre mis talones y me echo hacia adelante, estirando, ¿vale? Lo que vamos a conseguir es estirar la columna, que haya más separación entre los discos vertebrales, ¿vale? Haya más separación. Lo que os he explicado antes, si la hernia es un problema de un amortiguador que comprimes y se va hacia un lado, un segundito, que ha saltado una cosa, y seguimos
Un segundo, chicos, perdonadme, que aquí hay ciertas plataformas que cuando llevas un ratito hablando te preguntan si estás ahí, cosa bastante extraña, porque estoy aquí en la cámara moviendo. Vosotros me veis, ¿verdad? Yo os veo, tú me ves, nos vemos todos. Vale, la posición del maometano va a hacer que estires tu columna, autoelongación de la columna, más espacio entre tus discos vertebrales. ¿Y cómo se realiza? Pues de la siguiente manera, lo voy a hacer de dos maneras para que lo veáis, y es, me siento sobre mis talones y me dejo caer hacia adelante, relajando la espalda y haciendo que toda la zona de aquí se descomprima. Y eso lo vamos a hacer durante al menos, como digo, un minutito. Cada uno con sus posibilidades. Si te duelen las rodillas, puedes probar a abrir un poquito las rodillas. Si tienes mucha tripota o estás embarazada, pues puedes probar a abrir un poquito las rodillas y a relajarte. Es muy importante en este punto llevar la respiración. Cogemos aire por ahí 3 segundos. Exhalamos 4, 5, 6, 7 u 8 segundos. Cogemos aire por la nariz. Exhalamos suave por la boca. Y a la vez intentamos descomprimir nuestra columna sin levantar lo que son las nalgas de los talones, ¿de acuerdo? Lo que vamos a intentar es crecer a nivel de columna. Os lo voy a mostrar hacia este lado, para que lo veáis. Me siento sobre mis talones, me voy hacia adelante e intento llegar lo más adelante que pueda, para que se produzca una descompresión a nivel lumbar. Yo estoy bastante limitado de flexión de rodillas, aunque la verdad es que he recuperado un poquito desde que he estado 2 meses por ahí de vacaciones. Como veis, estuve 2 meses de vacaciones muy bien y muy a gusto, y me fue muy bien para mis rodillas. Cogemos aire por la nariz. Exhalamos. Cogemos aire por la nariz. Crecemos. Ejercicio del maometano. Postura que os recomiendo que hagáis al menos por la mañana, por la tarde y por la noche, 2 minutos, 3 minutos en la posición. Va un antes y un después. De no hacer nada, hacer eso, un antes y un después. Ahora hablemos de algo que voy a intentar dibujar muy rápido. Joder, cómo me gusta la pizarrinchi. Venga, vamos a coger 2 colorinchis, 2 colores, y vamos a hacer un dibujo muy rápido. La posición de la cobra. La posición de la cobra es apoyo las manos y me combo hacia atrás, ¿vale? Lo que buscamos es esto, ¿vale? Apoyando las manos, esto es la cadera y las piernas, y buscamos esto. ¿Qué pasa con esto? Que se produce un desplazamiento del disco, estas son las vértebras. Cuando tú haces este ejercicio bien hecho, haces que el disco migre hacia adelante. ¿Qué hemos dicho que hacía el disco? ¿Se iba hacia atrás o hacia un lado? Y tocaba la raíz nerviosa que había por aquí, ¿verdad? Pues si hacemos que migre el disco hacia adelante y además estiramos toda la musculatura anterior, pues mejor que mejor. Ya hemos estudiado la musculatura posterior, ahora vamos con la anterior, pero encima ese efecto mecánico de recolocación, ¿de acuerdo? O migración discal. Venga, pues vamos a por ello. Posición de la cobra en 3, 2, 1. Nos tumbamos, nos ponemos cómodos, ponemos las manitas y aquí tenemos la cobra. Madre mía, no puedo, me duele la lumbar. Pues me apoyo con los brazos, señores, que esta vida se viene a sufrir lo mínimo. No puedes con una postura, pues empieza aquí, apoya los coditos, estate aquí tranquilo, ¿vale? Relájate, estate un minutito, 2 minutos, relajado, respirando. Nada de bajar el cuello y quedarme aquí, no, es importante tenerlo aquí adelante porque ya estás estirando toda la zona del pecho, muy importante. Que oye, que te vienes bien, que te ves bien, que te vienes arriba, me cascas esta postura, muy importante, no levantar lo que es la pelvis del suelo. ¿Por qué? Porque así lo que conseguimos es falsear, entonces mejor estar en esta postura cómodo y sufriendo un poquito que estar en esta postura falseando, ¿vale?
Aguantaríamos en esta postura otra vez una o dos veces, pues 1 minuto, 2 minutos, nos vale. ¿Que la quieres alternar? Primero una y luego la otra. Pues yo que me alegro porque estás haciendo dos ejercicios que te vienen muy bien, si estás sufriendo ciática. Tendrás que hacerlo a diario porque así lo que estás dando es una movilidad a tu columna lógica y normal. Cosas que me enfadan muchísimo, ¿no? Yo tengo ciática y no me muevo, tal, tengo ciática y llevo un mes tumbado. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, cordero? ¿Dónde está el pollo? ¿Qué haces, pollo? No, que hay que moverse, lo que uno pueda. No, es que puedo moverme muy poco. Muévete, porque está descrito, está comprobado científicamente que quien se mueve sufre menos ciática que el que no se mueve, el que se queda quieto y se atiborra pastillas y coge peso. Es importante moverse. Bueno, otra que vamos a hacer, ejercicio por excelencia. Hemos llegado al momento en el que este ejercicio lo tiene que hacer todo el mundo que sufra ciática. Me da igual que sea síndrome piramidal, me da igual que sea hernia en L5, en L4, en estenosis, me da exactamente igual. Neurodinamia, la movilización del nervio, ¿de acuerdo?, a través de todas las estructuras que atraviesa. Hacemos una movilización neuromeningia. ¿Por qué? Porque estamos conectados por un cordón inextensible desde tu occipital hasta tu sacro. Entonces, la movilidad de la cabeza, en este caso, y la movilidad de las piernas va a hacer que ese nervio se mueva. Si se mueve y conseguimos desbloquearlo hasta cierto punto, movilizarlo, nos va a venir tremendamente bien. Y vamos a describir esa postura en un segundito. La vamos a hacer en dos posturas. Fijaros, estoy sentado. Voy a poner aquí así un poquito, venga, así para que lo veáis bien. Venga, pierna derecha, sí, aquí. Lo que voy a hacer es estar sentado, bien, relajado. Me voy a dejar caer un poco, me desplomo. ¿Vale? Ya hay tensión en toda mi espalda. Toda la columna dorsal ha cogido tensión, toda la columna lumbar ha borrado la lordosis y ha cogido tensión. Vamos a poner las manos detrás de la pierna, ¿vale? Para darle un poquito tener un poquito de control. Subimos hasta que notemos un poquito el síntoma. Pues el caso es que me dé. Y ese es el punto. Entonces ahora lo que tendremos que hacer es bajo pie, bajo cabeza, sin perder el desplome. Levanto cabeza, subo pie. Y esto es un ejercicio que tienes que hacer lento, pausado, relajado y llevando la respiración. Cuando el pie sube hacia mí, muevo el cuello hacia arriba. Cuando bajo el pie, lo movilizo. Y aquí te tienes que pasar, dicen, 3, 5, 10, hasta 15 minutos he oído y he visto, pero puedes ir alternando las posiciones. Puedes estar en la posición número 1, como te estoy mostrando, 5 minutos, que mucha gente no podrá subir la pierna ni hasta aquí. ¿Por qué? Porque les da y no pueden subirla hasta donde la estoy subiendo yo, que mucha gente dice, claro, eso lo haces tú porque no tienes ciática. Lo siento. O sea, siento que cada vez que hablo de una lesión no la sufra. No estaría bueno, ¿no? Estaría, vamos, el jorobado de Notre Dame, no podría moverme. Entonces, cada uno hasta donde pueda, chicos, con cariño, con comprensión, con ternura, ¿vale? Vamos moviendo. Vamos moviendo. Y vamos moviendo. Neurodinamia. Esta es la postura sentada. Vamos a hacer una postura tumbada, ¿vale? La postura tumbada, buscamos una posición cómoda. Cogemos nuestra mano, pasamos por debajo de la pierna y lo que vamos a hacer es, pues ahí me da, ahí lo noto que me da. Venga, pues lo que vamos a hacer ahora, quitamos el cojín de la cabeza y miramos hacia abajo, bajapié, hacia arriba. Y ahí vamos a estar, si ya hemos hecho 5 minutos sentado, otros 5, 10 minutos, realizando este ejercicio que tiene que ser lento y controlado. Que nos duele mucho, bajamos un poquito la tensión, quitamos un poquito de tensión, quitamos un poquito de movilidad de cuello si hace falta. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver el cuello con la ciática? Ya os he dicho que hay un cordón inextensible desde la nuca, que viene por aquí, y que recorre toda la columna. Entonces,
lo que hacemos es tiro de un lado, tiro del otro, tiro de un lado, tiro del otro, tiro de un lado, tiro del otro. Eso es. Cuando hayan pasado esos 5 minutos mínimo para hacer un mínimo de 10, habremos terminado nuestro ejercicio diario. Ejercicio diario que lo puedes hacer fácilmente, te diría mañana, tarde y noche, puedes hacerlo perfectamente, puedes hacerlo, sí, mientras tú lo puedes hacer, te pones a hacerlo y notas que no va bien, pues paras, pero puedes hacerlo 3 veces al día, pero muy bien. Cuando estás muy irritado, pues con una vez al día vale, apenas te puedes mover, pero cuando no está bien, no deja de ser gimnasia, ¿vale? Si tu cuerpo lo tolera y lo ve bien, pues tu cuerpo lo tolera y lo ve bien. Ejercicio que no tenéis que dejar de hacer cuando sufres ciática a diario. Como os he dicho, mínimo una vez al día, como lo digo a todos mis pacientes, razón de alegría. Y con eso se consigue hasta la curación y más allá, chicos. Esa es la manera de conseguir las cosas, de plantarle cara, haciendo remedios naturales, un buen diagnóstico, un buen tratamiento, etc, ¿vale? Es muy importante. Bueno, ¿qué os parecen los mitos y verdades? ¿Queréis conocer mitos y verdades de lo que es la ciática? Son buenos. ¿Y sabes por qué es bueno los mitos y verdades? Porque saber que el hombre del coco no existe, pues te tranquiliza y dejas de mirar debajo de la cama. Pero saber que hay ciertas cosas que se dicen más por habladurías que por conocimiento científico o médico, pues también es interesante. Entonces, si tengo ciática, debo estar en la cama quieto y parado. Pues en realidad el reposo lo que hace es complicar todo el cuadro, empeora la ciática. Entonces, mantenerse en movimiento con ejercicios suaves y de ambulación suave, la que uno tolere. No, yo es que solo puedo andar hasta la cocina y volver 3 veces. Mejor eso a no hacer nada. Entonces, si sufres una patología en general, fíjate lo que te digo, en general, y en este caso la ciática, muévete todo lo que puedas sin hacerte daño. Porque el cuerpo es vida, porque el movimiento es vida, quiero decir. Si paramos de movernos, nuestras funciones corporales se aletargan, el músculo cae, la movilidad se pierde, no dormimos bien, no comemos bien, no vamos bien al baño. Entonces, el movimiento es vida. Si paráis un poquito y reflexionáis un poco en la evolución, en qué consiste la evolución, es movimiento continuo. Así que ahí lo dejo, súper profundo lo que acabo de decir. Moveros. Está prohibido cuando uno sufre una ciática o cualquier otra cosa estarse quieto, a no ser que te diga el médico, te tienes que estar quieto sí o sí porque usted se marea y se cae. Bueno, pues nada, pues mueve los pies, ¿vale? Dentro de la cama, cada uno lo que pueda. Bueno, el mito de que el frío empeora la ciática. ¿Qué hemos dicho? No te pongas frío, que el frío hace que mal, que no, pero ¿por qué? ¿Por qué existe ese mito? Yo no sé quién lo ha desarrollado, pero ahí está, porque lo he visto y lo he encontrado. Entonces, el frío, no. El frío ayuda a desinflamar, sobre todo en los primeros estadios. Hemos hablado 24, 48, 72 horas, primer, segundo, tercer día, de una ciática aguda. Pero es que pasa con el esguince de tobillo, con el esguince de rodilla, con el accidente de tráfico que me he hecho daño en el cuello, y estoy así al tercer día y tengo un dolor de cuello que me muero y la gente se pone calor al primer día, segundo día. No, aplica hielo. Si lo que has tenido es un esguince, hielo en el cuello. ¿Por qué te aplicas calor? No lo entiendo. El frío es bueno, pero siempre que actúe en el punto donde tiene que actuar, que son en primera instancia, en los primeros días. Algo que la gente dice también, ¿verdad o mentira? ¿El sobrepeso interfiere en las ciáticas? Por supuesto que sí, porque estamos hablando de que la ciática es un problema de un amortiguador que va, ¿de acuerdo?, entre dos huesos, hay una cebolla que se distorsiona, sale la pasta de dientes o sale la cebolla y toca el nervio. Si hay menos compresión porque hay menos tripa, pues habrá menos compresión y tendremos menos problemas de ciática. Entonces el peso, sí, el peso aumenta la presión de la columna, favoreciendo la aparición de problemas lumbares, de ciática, de sacro, dorsales, etc. Entonces, perder la tripa, que la tripa estaría aquí, es una de las tareas primordiales que yo hago a mis pacientes cuando vienen a la clínica. ¿Tengo una ciática? ¿Cuánto pesas? 90. ¿Cuánto deberías de pesar? 80.
10 kilos menos. ¿En cuánto? En el tratamiento que te voy a dar, una ciática, 4 semanas, 6 semanas, lo que hemos hablado antes. Pues en 6 semanas quiero 1 kilo por semana. No les pongo 10 kilos en 6 semanas porque poca gente lo hace, pero se puede hacer. 1 kilo por semana perfectísimamente, con entrenamiento, dieta. Remedios naturales, vitaminas, ejercicio terapéutico, buena resonancia, bueno tal, y, por ejemplo, bomba diamagnética, diatermia, movilizaciones, trabajar la musculatura, y la gente sale encantada, con un poco de tratamiento. Ahora hay que darle un tratamiento de un mesecito mínimo, ¿vale? Entonces, eso es una verdad como un templo. El estrés, otra mito y otra verdad. ¿Vosotros qué diríais? ¿El estrés tiene que ver algo con la ciática? ¿Hace que la ciática sea mejor, sea peor? ¿Vosotros qué diríais, no? El estrés provoca, todo científicamente comprobado, chicos, que haya más tensión muscular. Más tensión muscular, ¿vale? El músculo no se puede estirar de una forma natural, está con mucha tensión. Pues eso hace que haya posiciones viciadas, aquí, 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 en las piernas, y que la ciática sea más ciática. Por ende, el estrés acentúa los procesos de ciática, alargándolos un 15, un 20%, un 30%, ni idea. Por eso cuando tengo pacientes, oye, ¿cómo estás de estrés? Del 1 al 10, un 12. Pues si te quieres curar de la ciática, chato, pues habrá que quitarse el estrés. ¿Cómo? Te paso con mi psicólogo, te pinta enanos de jardín y luego rómpelos con un palo, me da exactamente igual, pero nos tenemos que quitar el estrés. El estrés es directamente proporcional a, digamos, aumentar el tiempo de la ciática. Sí. Bueno, consejos de salud para la ciática, chicos, algo también que os va a venir muy bien, es controla tu postura. No podemos ir todo el día, a ver si os suena esto, todo el día así. Y tú dirás, Víctor, es el cuello, ir todo el día así. ¿Cuál es el problema de ir todo así? Pues que reflejas en toda la columna de toda la tensión, haces una retracción anterior y haces que la lumbar se vaya a tomar por saco y tengas una ciática. No podemos sentarnos, estar sentados en la silla y estar así, tecleando. No, tendremos que tener un refuerzo lumbar que se coloca propiamente, como dice en la lumbar, para que la lordosis lumbar esté ahí. Esa es mi posición de estar sentado. Y si no puedes estar sentado, ponte un cojín, pero no puedes estar así, ¿de acuerdo? Entonces, una buena postura es también directamente proporcional a que el tiempo de la ciática sea indefinido. ¿Por qué? Pues porque no estás haciendo bien las cosas. Como no estás haciendo bien las cosas, tu columna te penaliza. Entonces, por favor, sentaros bien, poneros en buenas posiciones, que es muy fácil hacer. Nosotros en el canal tenemos vídeos de cómo sentarse, cuál es la mejor postura, cómo mejorar la postura, cómo no ir con los hombros caídos hacia adelante, cómo está sentarse en una silla. Podéis echar un buen vistazo y, oye, para adelante, para adelante. Bueno, fortalece el core. Core en inglés, núcleo. Ejercicio de core súper sencillo, una plancha. ¿Queréis verla cómo se hace una plancha? Pues vamos a hacer una planchita, mirad, fácil y sencillo. Nos ponemos aquí, anclamos pies, subimos, hacemos un poquito de retroversión pélvica, ombligo hacia adentro y nos mantenemos aquí 15-20 segundos. Eso es una plancha, algo tan sencillo como eso. Hazlo 3-4 veces al día, una plancha anterior, verás cómo tu core mejora una barbaridad. Otro ejercicio de core que te puede venir muy bien, que está científicamente comprobado, que cuando tú trabajas tu core, se estabiliza la lumbar, se estabiliza toda la zona glútea, toda la zona dorsal, y hay menos patologías lumbociáticas, ¿vale? Un ejercicio muy sencillo, Superman. Te pones en cuadrupedia, manos encima de los hombros, rodilla encima de la cadera, y levantamos pierna contraria, mano contraria. Manteniéndonos rectos, vamos, el que puede ir hasta arriba, totalmente recto con equilibrio, estupendo, el que pueda subir solo un poquito, pues solo un poquito. Así lo que hacemos es desequilibrarnos y hacer que nuestra musculatura core trabaje y que haciendo 3 series de 15 de Superman y 4 planchas diarias, en un mes, mes y medio, seamos otra persona. Junto con el tratamiento de quitarte estrés, junto con el tratamiento de perder peso, junto con los remedios naturales, junto con la resonancia magnética de que dice que hernia tengas, haga que te encuentres mucho mejor. ¿Por qué? Porque os he prometido al inicio de este directo que esto iban a ser
20 datos imprescindibles que tenías que conocer sobre las ciáticas, que si los aplicas todo vas a estar mucho mejor. Que estés del 100%, como digo a los pacientes. ¿Y esto, el disco se va a regenerar? No. ¿El disco va a acabar? No. El disco acaba una protusión en hernia, la hernia en deshidratación discal, se hace una artrosis en las articulaciones y esa articulación se fusiona, pero porque es ley de vida. Porque le ponen un andamiaje con una prótesis discal que se puede hacer y eso es un cirio de cirugía que no vea. Pero por ahora eso es lo que toca, por eso tenemos tantas articulaciones en la columna, porque si falla una, tenemos el resto, ¿vale? Entonces, lo dicho, no os pongáis la mano, ¡ay, Dios mío, que me vea, que la hernia va...! Es que es ley de vida, deshidratación discal y que los discos acaben hechos una piltrafa. Entonces nos dan movilidad, nos dan amortiguación, pero antes o después se tienen que ir jorobando. Hay gente que con 25 años tiene una hernia, discopatías y tiene la columna hecha una piltrafa, pues esos acaban peor que los que empiezan a tener problemas a los 60, a los 70. Bueno, la última conclusión, el último dato, antes de leer comentarios y antes de ver qué queréis que os cuente, ¿no? Con esos comentarios que os he dicho que es el momento de dejarlos, ¿por qué? Porque los voy a responder con todo mi cariño del mundo. Ve a un especialista, con esto quiero decir, vente a verme, ve a ver a tu fisioterapeuta. Yo rompo una lanza por todos los fisioterapeutas que hay en el mundo, por todos, rompo una lanza por todos, son buenísimos, hasta que no me demuestren lo contrario. Nosotros tenemos sesiones online, tenemos 3 clínicas en Madrid, tenemos un proyecto de ejercicios en YouTube, que ya lo conocéis si estáis viendo esto. Entonces, ir a un buen especialista, hacer unas buenas pruebas, tomar medicamentos si estáis muy mal, no, yo es que no tomo nada, no, tío, vamos a ver, tómate lo que te dé el médico que te vas a sentir mejor, que llevas un mes tomándolo y no te sientes mejor, discute con él qué ocurre, por qué no te encuentras mejor, mete los remedios naturales, haz los diagnósticos y las pruebas que te he comentado, remedios naturales, los masajes diarios, los ejercicios y los estiramientos que te he comentado. Ten en cuenta los mitos y las verdades que también te he dicho, de que tienes que poner frío, de que eso de quedarse en la cama está mal, no, eso es mentira, que bajes peso, que la ciática es más ciática con peso. Si haces todas estas cosas, es fácil que con estos datos que te he dado tú estés mejor. Pero también tienes que entender que esto no es me como un bocata y venga, y para adelante, ya me he quedado, ya está hecho, ya estaría. Bueno, pues ya estaría. Pues no, ya no estaría. La ciática es algo que siendo leve son 3, 4, 6 semanas, algo moderado nos podemos ir hasta los 3 meses y algo grave nos vamos a 6 meses, un año para adelante y espérate que eso no tenga una resolución en una cirugía, que unos porcentajes se tienen que operar. Entonces, tú puedes solucionar tu ciática. Ahora, ¿tú quieres solucionar tu ciática? ¿Cómo? No me queda muy claro, A ver si me lo demuestras, Déjame un comentario con las dudas que tengas. Como siempre os digo, chicos, hasta la curación y más allá.